Hola a todos, hoy les vengo a presentar mi proyecto de investigación, el cual se basaba en el diseño de una órtesis de tobillo, la cual fuera personalizada y tuviese movilidad progresiva. El que les va a presentar es Orlando Pinto y el trabajo fue desarrollado con el profesor Cristian Cifuentes. Entonces, en primera instancia, pues tenemos la motivación por la cual pues quise realizar este proyecto, y esto es debido a que los esguinces de tobillo pues son unas lesiones bastante recurrentes que reflejan alrededor del 2% y el 6% de las atenciones en urgencias en el mundo. Un porcentaje bastante considerable. De igual manera, pues el tratamiento de estos casos es la inmovilización de la articulación. Este proceso de diseño de órtesis puede tardar varios días y a su vez tiene bastantes limitaciones. Cuando se presenta un esguince por inversión, la primera estructura que se daña es el ligamento perinoestragalino anterior. Este ligamento es el que se encuentra en la parte del empeine, en donde empieza la articulación, como se puede ver en la figura. Este ligamento permite la rotación externa e interna del peroné y el astrágalo respectivamente. De igual manera, el movimiento posterior y anterior de peroné y astrágalo respectivamente. Por lo que para un diseño de órtesis óptimo lo que se quiere es evitar que el pie realice estos movimientos. En términos del estado del arte, tenemos que los métodos actuales le generan una mala higiene y no presentan una buena comodidad al usuario. Por otro lado, si se realiza mal la inmovilización, se pueden llegar a atrofiar los músculos inmovilizados y a empeorar la propiocepción del paciente. Por último, tenemos que una rehabilitación progresiva es clave al momento de mejorar la funcionalidad de la articulación y permitirle al usuario tener una rehabilitación óptima. Con toda esta información podemos plantear los objetivos. El objetivo general es diseñar una órtesis personalizada de tobillo-pie que contribuya al proceso de rehabilitación del paciente mediante mecanismos de restricción de movimiento graduales, utilizando software de escaneo y diseño 3D. De igual manera nos salen dos objetivos secundarios. El primero es desarrollar una estrategia de reconstrucción 3D de la articulación pie-tobillo y el segundo es implementar un modelo de órtesis articulado. El primer paso para cumplir esos objetivos planteados fue desarrollar la reconstrucción de la articulación. Se probaron dos tecnologías. La primera tecnología empleada fue la fotogrametría, la cual por medio del software Recap Photo se obtuvieron resultados como se observan en la figura de la derecha. Estos resultados no fueron satisfactorios debido a que la superficie en la que se encontraba apoyado el pie dañaba la reconstrucción del objeto. Por otro lado, se realizó un escaneo 3D por medio del Kinect de una articulación en la cual en la figura de la izquierda se pueden observar los resultados, los cuales son bastante satisfactorios. De igual manera, para pues, esta reconstrucción de la articulación se tuvieron que realizar algunas variaciones al sólido. Inicialmente, pues el rellenado de huecos y el aislamiento de la articulación. Entonces, en estas figuras podemos observar un antes y un después de estas variaciones. Inicialmente en la izquierda tenemos una figura grande con huecos en la parte de la planta del pie y en la parte superior. Sin embargo, en la parte de la derecha, ya haciendo las variaciones, obtenemos la articulación bastante aislada y bastante detallada. Con esta geometría lo que se realizó pues fue el diseño de la órtesis. Como se puede observar, pues es como una carcasa al pie, al tobillo, el que le impidiera como el movimiento al usuario. De igual manera, para generar el mecanismo de movilidad se realizaron cortes en la parte del empeine y se implementó un eje. Este eje lo que hacía era encajar la pieza inferior en la pieza superior, generándole un grado de libertad al dispositivo, permitiéndole la rotación. Entonces, los rangos de movimiento se generaban por medio de las tapas que se observan en la figura de la derecha, las cuales se encajaban y por medio de la pestaña que se observa impedía la rotación de la articulación. Este mecanismo es intuitivo, sencillo y le permite al paciente como apoderarse de su rehabilitación al el poder definir qué rangos de movimiento quiere. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que se realizaron fue simulaciones para saber en dónde se encontraban la distribución de cargas y si se llegaban a presentar deformaciones, en dado caso que el paciente apoye el pie en el suelo. Entonces, estas simulaciones arrojaron estos resultados. Como se puede observar en la figura de la izquierda, cuando se presenta un eje bastante pequeño, de 15 milímetros, el máximo estrés que se reportó fue de 152 megapascales. Sin embargo, cuando el eje se aumenta, como se puede observar en las figuras de la derecha, a 30 milímetros y a 40 milímetros, este máximo cambia abruptamente. Sin embargo, entre los 30 milímetros y los 40 milímetros no se obtuvieron cambios significativos, por lo que se determinó que el modelo óptimo para desarrollar era el de 30 milímetros de eje, ya que presentaba los rangos de estrés más óptimos. Teniendo en cuenta los resultados de las simulaciones, se pasó a realizar la impresión 3D pues, de las distintas modelos y se empezó con un diseño estático. Entonces, como se puede observar en la figura,
Este diseño se acoplaba a la parte lateral del tobillo, impidiendo los movimientos del ligamento peronostragalio anterior, lo cual es lo que se desea. De igual manera se presenta un buen ajuste de la articulación, lo cual es un buen acercamiento pues, al tratamiento del problema. Sin embargo, en la parte superior del pie, en la parte del empeine, se presentaban problemas ya que era bastante endeble, debido a que pues la impresión 3D fue bastante delgada y de igual manera no se cubría bien toda la articulación, lo cual no daba seguridad al paciente. Se realizaron algunos cambios y se pasó a un prototipo 2. En este prototipo se implementó pues ya la movilidad progresiva, como se puede observar en el video. Sin embargo, debido a las dimensiones del eje, como se comprobaron en las simulaciones, las distribuciones de cargas no eran las deseadas y el diámetro del eje, al ser tan pequeño, no permitió comprobar el mecanismo de tapas. Sin embargo, se implementó pues la compresión por medio de una espuma y al generar la presión por medio de las correas se presentaba una compresión bastante uniforme, lo cual es también fundamental al momento de rehabilitar una lesión como un esguince. Sin embargo, pues la pieza superior era bastante pequeña, lo cual pues no cubría bien la parte de la pantorrilla del paciente. Y de igual manera, como se mencionó antes, pues el diámetro del eje era bastante pequeño. Teniendo en cuenta las retroalimentaciones de los prototipos anteriores, se llega a un diseño final, el cual es el prototipo 3, y pues el dispositivo que se obtuvo fue liviano y de fácil manipulación. De igual manera, debido a las correas que se implementaron, la compresión es ajustable. Al recubrir internamente la carcasa por medio de FOMI, la compresión también es uniforme a lo largo de todo el dispositivo. De igual manera, el mecanismo de tapas es funcional, que será explicado más adelante. En este video vamos a observar cómo funciona pues, el mecanismo de movilidad progresiva en la articulación. En este momento pues, se introduce la tapa que no permite mover ninguna de las dos piezas, o sea, los grados de libertad serían cero en este caso, y se puede observar que la pieza no se mueve. Fue necesario realizar la comprobación por medio de las fuerzas en las manos, esto debido a que cuando el paciente tenía la pieza puesta, la órtesis puesta, no se podían acoplar las tapas. Esto fue un error del diseño. Acá se cambia la tapa y como se puede observar, el rango de movimiento aumenta, sin embargo no es completo. Esto, este video se puede pues, comprobar la funcionalidad del mecanismo de tapas, lo cual es bastante satisfactorio. Y aquí ya pasamos a una prueba en el paciente. Acá es cuando el paciente no puede realizar la dorsiflexión y plantarflexión. Como se puede observar, se ve un leve movimiento de la órtesis, sin embargo, esta órtesis se mueve completa, o sea, no se mueve una pieza y otra, por lo tanto, sí funciona el mecanismo de tapas. A manera de conclusiones, tenemos que el escaneo 3D es una herramienta que permite extraer una articulación a bastante detalle. Esto permite pues que la personalización de estos dispositivos se logre y pues el paciente quede satisfecho con la comodidad. De igual manera tenemos que la impresión 3D es una tecnología que permite disminuir los tiempos y los costos de fabricación. Esto es fundamental si se quiere pensar en la implementación de un dispositivo de estos, un diseño de órtesis de esta manera en un sistema de salud. De igual manera, el diseño que se realizó, el prototipo final, cumple con las características necesarias para el tratamiento de un esguince que se genera por supinación. Esto ya que permite rangos de movilidad, lo cual hace una rehabilitación funcional, una rehabilitación óptima y de igual manera se limitan los movimientos que genera la articulación. A manera de trabajo futuro tenemos tres puntos principales. El primero pues es establecer el método de reconstrucción de la articulación. Esto debido a que no todas las personas cuentan con una cámara la cual les pueda realizar el escaneo de la articulación, por lo que analizar la tecnología fotometría es bastante útil ya que solo por medio de fotos se puede realizar el modelo del objeto. De igual manera, tenemos diseñar el acople entre el mecanismo de tapas y la pieza superior de la órtesis, ya que como se pudo ver en el video, la funcionalidad de este mecanismo se tuvo que analizar por medio de la fuerza entre las manos. Esto dio un mal diseño empleado pues, en las tapas. Y por último, tenemos que realizar un análisis del filamento. Podría ser fundamental, ya que las propiedades de los materiales cambiarían, permitiéndole más funcionalidades a la órtesis. Muchas gracias.